plena pandemia sin laburo. Perfecto, nos llevó unos 6 meses, pero... ¿Qué son enseñanzas de jacuzzi? Hola, buenas tardes. Hola, profe. Aquí estamos con un pequeño contratiempo. Tuve media hora esperando que me habilitaran el acceso. Y bueno, perdimos un montón de tiempo porque yo llamaba a la facultad y nadie respondía. Y ayer tampoco tuvimos clase, la comisión 4 tampoco tuvimos. ¿Qué pasó? ¿Está mal el...? No sabemos. Estuvimos esperando, pero nadie nos dijo nada, nadie nos supo decir nada. ¿Y hoy quién le tocaba hablar? Daba clases Rosselló. Bueno, la verdad no sé qué decirles porque yo a las 6:30 en punto estaba, pero presente ahí esperando que me abrieran y bueno, me cansé de llamar por teléfono, de mandar WhatsApp y la verdad que bueno, vamos a tratar de ganar lo poco que nos queda. En la clase pasada vimos el tema de la especialidad y quedó ahí como en ciernes la cuestión relacionada con la especialidad en cuanto al crédito. Allí el código tenía una redacción un tanto confusa, por lo tanto la doctrina en su momento se quejó, razón por la cual Jorge Alterini aprovechó una reforma que se hizo con relación a préstamos para la vivienda y la facilidad de acceder a los mismos hace unos años, y consecuentemente aprovechó esa oportunidad que era la reforma del código, la extensión del plazo de inscripción de las hipotecas bajo esta órbita, y modificó ese artículo que era bastante, pero bastante confuso y había traído algún que otro problema a la doctrina. Fue por eso que yo, como una especie de tarea para el hogar o de ejercicio, digamos, les pedí que buscaran a ver si encontraban alguna cuestión, alguna modificación, alguna ley nueva. Y bueno, estoy aquí para saber a ver si obtuvieron buenos resultados o no. Así que si hay, como el otro día, algún valiente que quiera hacer punta en la fila, yo estoy encantado de escucharlos, más allá de que vamos a seguir hablando de este tema, porque hay otras problemáticas que tienen que ver con lo que eran las hipotecas abiertas, qué rumbo tomaron, qué pasaba en otro tiempo, en el tiempo del Código de Vélez-Sarsfield, distintas cuestiones, otras relacionadas con las monedas, con las hipotecas expresadas
o cuantificadas en moneda extranjera. Todo eso tiene que ver con esta problemática de la especialidad en cuanto al crédito. Así que, si hay alguno que quiere comenzar, algún valiente o alguna valiente, como el otro día, acá estoy, esperando. Doctor, Sí, la ley que encontré yo es la ley 27271, que modifica el artículo del Código. perfecto. Esa es la ley, sí señor. Y bueno, sí, o sea, repite un poco lo que dice el artículo del código anterior, pero lo acomodó bastante, o sea, bastante más prolijo. Le agregó el último párrafo. A ver, Y yo ahí pude buscar que los dos primeros párrafos hablan de la hipoteca cerrada, y el último párrafo se refiere a la hipoteca abierta o de máximo. Y cómo cumple perfecto. cada uno con el carácter de especialidad. Claro, porque en el artículo anterior, además de que no era muy claro, no se sabía, no surgía nítidamente la distinción entre estos dos tipos de hipotecas. La hipoteca cerrada, que es la común, la ordinaria, y la llamada hipoteca de máximo o abierta. Después les voy a hacer algún comentario acerca de esta denominación y por qué hubo que acomodar todo esto. Pero bueno, a ver, está muy bien, es esa la ley, y bueno, Gastón, si te animás, podés seguir comentando esto. Sí, mira, yo, o sea, de esto me quedaron dudas que yo te iba a decir la clase pasada, que no quise hablar mucho porque lo habíamos dejado para esta clase. Pero te hago la pregunta o... Sí, sí, sí. No, yo lo que no me complicó mucho el tema de la hipoteca abierta, en lo que es el tope máximo, el monto y demás. Yo entiendo lo del monto. Lo que me complicó más es la hipoteca cerrada. ¿Cómo funciona ese monto máximo que se establece? Porque me confundía con el artículo 2193, que se extendía más allá con los intereses y los daños. Entonces tengo como un... Bueno, eso tiene que ver con la extensión. Claro. Eso tiene que ver con la extensión de la garantía, cuáles son los rubros, ¿no es Lo cierto? saqué de Kipper y Kipper como que lo explicaba de esa forma. Entonces otro autor lo explicaba de otra manera, entonces me confundió, la verdad. Bueno, Profe, sí, ¿puedo preguntar algo también con respecto a esto? sí, cómo no. Yo, por ejemplo, estuve viendo que en el 2015, cuando se deroga el Código Civil y Comercial, en el 2016 se modifica, como estaba hablando con la ley 27.271, sobre el tema de las hipotecas. Y lo que yo pude entender, no sé si puede ayudar, es que en el Código de Vélez las hipotecas eran nulas, y en el código vigente actual de hoy, las hipotecas no son nulas. Entonces, mire, le voy a ¿Qué leer... hipotecas? ¿Qué hipotecas? Estoy hablando de la hipoteca abierta indeterminada. Le puedo leer algo, dice, las hipotecas abiertas era una denominación, no tenía recepción en el ordenamiento que pretendía el acreedor, tener una hipoteca que garantizara todas las obligaciones que tuviera el deudor. Esto generaba una gran inseguridad a los quirografarios, porque no iban a saber, o sea, cuándo ellos... cuál era la obligación, si el deudor había cumplido o no. Entonces, esta falta de respuesta rigurosa del incumplimiento que implicaba estas garantías en cuanto a la asesoría, especialidad crediticia, se veía en una nebulosa que dejaba el cumplimiento de estos parámetros esenciales. Entonces, ¿qué pasaba? Los jueces declaraban la nulidad de las garantías. Esto es lo que acontecía. Entonces, bueno, no, quería ayudar un poco, a ver si sirve. Sí. Cuando les dije que yo les iba a hacer algunos comentarios,
justamente algunos de ellos tenían que ver con estas cuestiones. El tema es así. Ustedes recordarán, en la clase pasada había 2 criterios acerca de la especialidad en cuanto al crédito. Si esta consistía en la identificación de la obligación garantizada y sus elementos, sujetos, objeto, causa, Individualizarlos. o, estaba por estornudar, o si la especialidad quedaba cumplida con la determinación del monto o la cuantificación de la obligación garantizada. El código contenía un artículo, que era el 3109, que decía que, bueno, que digamos, la hipoteca recae sobre un inmueble cierto y determinado y por una suma de dinero también cierta y determinada. Y después decía que cuando la obligación o que podía darse o garantizarse con hipoteca, obligaciones de dar cantidades de cosas, condicionales, eventuales, indeterminadas en su valor, y también podían ser obligaciones de hacer o de no hacer. En todos aquellos casos en donde la obligación in natura no es de dar dinero, ¿cómo se cumple con la especialidad? En el acto constitutivo. Se cumple haciendo una estimación de la cuantía de esa obligación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ejecutar la hipoteca, obviamente no puedo coercionar al deudor de una obligación de hacer que me la garantiza con una hipoteca, no sé, si tiene que pintar un cuadro, llevarle yo la mano para que lo pinte. Entonces, esa obligación finalmente termina convirtiéndose en una obligación de dar dinero, que no es otra cosa que un sucedáneo de la obligación garantizada, que es la indemnización. Aquella obligación de hacer o de no hacer garantizada o indeterminada en su valor, termina convirtiéndose en una obligación de dar dinero, porque es la indemnización debida por el incumplimiento de aquella. De modo tal que cuando uno ejecuta la suma. Hasta ahí estaba todo bastante claro. El problema viene a raíz de algunos otros derechos, del derecho comparado me refiero, que han utilizado algunos otros mecanismos tendientes a la movilización del crédito hipotecario, es decir, a la movilización del dinero, porque la movilización del dinero trae inversión, trae posibilidad de mejorar el crédito, de abaratarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, generalmente cuando ustedes ven que se lanza, como en ese momento, un plan tendiente a facilitar el acceso a la vivienda, que la hipoteca siempre fue la herramienta más paradigmática para ello, porque quien dice hipoteca dice crédito, entonces, bueno, ahí está. El crédito es lo que me permite a mí acceder a una suma y a través de ella adquirir una vivienda que luego iré pagando con el fruto de mi trabajo. Esa es la hipoteca. Esa es la función que cumple en casi todas las partes que tienen los países que tienen una economía normal. La función de la hipoteca es esa, es el crédito para acceder a la vivienda. Y muchos de nuestros abuelos, de nuestros familiares, aquellos que, como dice la canción de Lito Nemia,
Nevia, bajaron de los barcos, bueno, pudieron llegar a la construcción de una vivienda accediendo o la adquisición de una vivienda digna, no usurpando, sino a través de un crédito hipotecario que luego se fue pagando con el fruto del trabajo, a lo mejor no de uno de los miembros de la familia, sino de todos. Yo conocí un señor hace muchos años, yo era chico, que me contaba, era ilustrador de zapatos. Hoy esa figura está desaparecida porque es muy poca gente la que usa zapatos. Pero en otra época, cuando la gente se vestía y se ponía un zapato, el zapato se lustraba, y había lustradores de zapatos. Él decía que los primeros 10 centavos eran para pagar la hipoteca de la casa, porque una de sus funciones era salir a lustrar para que todos los días él, con ese aporte, posibilitaba que la familia reuniera lo indispensable para pagar. Él sabía que 10 centavos todos los días llegaba a completar su aporte a lo que era la contribución de al pago de la hipoteca. Claro está que esa era otra mentalidad, y el ahorro era formaba parte de la idiosincrasia de una sociedad. Todo eso se perdió con la inflación, se perdió con otros conceptos. No quiero ahora ni hacer historia, ni tampoco cantarles el tango Remembranza, que es muy lindo, pero yo no estoy para eso. La idea es que en esa movilización del crédito hipotecario que se persigue para multiplicar la inversión, abaratar los costos y el acceso al crédito, hay algunos países o sistemas, como por ejemplo en el caso del sistema alemán, que tiene una figura que se llama la hipoteca del propietario. La hipoteca del propietario tiene un concepto muy diferente, muy exquisito, desde el punto de vista teórico, muy diferente a nuestro sistema, porque tiene un sistema de lo que se llama rango fijo. Entonces siempre hay un espacio que el propietario se reserva para poder luego entregar al acreedor el primer rango de las hipotecas en la garantía. Ustedes no saben todavía lo que es el rango, voy a tratar de explicárselos en pocas palabras. Ustedes estudiaron dominio, y el dominio tiene una facultad, el dominio tiene un carácter esencial, que es el carácter de la exclusividad. El dominio es exclusivo. Pero quienes no andan en sutileza, pero observan, dicen que el dominio es exclusivo y excluyente. Es excluyente porque el propietario tiene la facultad de exclusión a todo tercero que quiera interferir en la relación persona-cosa, en la relación real. Pero también el dominio como derecho es excluyente porque no se conciben dos dominios sobre una misma cosa. De modo tal que el dominio excluye a otro dominio. No excluye a otros derechos que pueden ser desmembramientos del dominio. Por ejemplo, el usufructo, la servidumbre, un derecho de garantía, etc. Entonces, hay derechos que son incompatibles. Dos dominios son incompatibles. En cambio, hay derechos que son compatibles. Cuando dos derechos son o más son compatibles, es porque esos derechos pueden coexistir válidamente respecto de una misma cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Cuando el dominio es excluyente, la prioridad, el priori temporis potior iure, cuando dos derechos concurren, el primero en el tiempo de buena fe excluye al otro. La prioridad que tiene el primero en el tiempo y el mejor en el derecho de buena fe es excluir al otro. Bueno, eso se da en el ámbito de los derechos reales incompatibles, en donde la prioridad es excluyente. El que está primero excluye al otro. En cambio, cuando hay derechos compatibles, la prioridad no es excluyente. La prioridad es de rango. ¿Qué quiere decir que es de rango? Quiere decir, el rango, la palabra rango es sinónimo de jerarquía. Claro. El rango establece un orden jerárquico entre los distintos derechos reales compatibles sobre una misma cosa. De modo tal que si, por ejemplo, hay dos o más hipotecas que recaen sobre una misma cosa, el rango de esas hipotecas va a estar establecido por el priori temporis potior iure. ¿Cómo se establece ese primero en el tiempo? Y bueno, como la hipoteca está formalizada en escritura pública, pero la tradición no tiene lugar por propia definición, la eventual colisión o coexistencia con otros derechos compatibles la da la inscripción. Entonces, aquí el que primero inscribe está primero. El priori temporis se traduce en el que primero accede de buena fe a la inscripción en el registro. Eso es lo que determina el rango de las hipotecas. El rango o grado expresa entonces la jerarquía de esos derechos y el orden en el que están respecto de esa cosa. ¿Cómo es el sistema de rango en nuestro derecho? El sistema de rango en nuestro derecho es un sistema que, como decía el doctor Allende, es un sistema de rango de avance potencial. ¿Por qué? Porque en realidad todos los derechos que están ahí tienen una vocación al todo. Y claro, en esa vocación al todo hay uno que está primero, hay otro que está segundo, hay otro que está tercero. Por ejemplo, 3 hipotecas. En esos supuestos, entonces, cancelada una hipoteca, por ejemplo, la primera, la segunda pasa a ser primera, asciende, avanza. El rango es móvil. Y la tercera pasa a ser segunda, y así sucesivamente. En el derecho alemán, yo les decía que el rango no es móvil, es fijo. Imagínense que el valor de la cosa sería algo así como si ustedes toman un mueble o un escritorio y miran cuáles son los cajones de ese escritorio. Cada uno de los cajones del escritorio representa una porción del valor de ese escritorio, de esa cosa. Y si fuera un inmueble, bueno, imagínense que el inmueble está representado por el escritorio y los cajones son las partes o las cuotas de valor que en su totalidad representan el valor de la cosa. Bueno, si el primer cajón que está ocupado, por ejemplo, por una hipoteca, queda vacío porque esa hipoteca se canceló, ese espacio queda a disposición del propietario. Y luego puede este propietario disponer de él o negociarlo, dando un mejor grado
en la garantía de determinado acreedor que le va a conceder un crédito. Esto no sucedía en nuestro derecho. La única manera de movilizar el crédito hipotecario era a través de lo que se llamaban letras o pagarés hipotecarios. Pero eso es otra cuestión, en donde el capital está también representado por letras o pagarés, que podían circular con independencia de el monto entregado por el acreedor al deudor. Entonces, se buscaba alguna manera de movilizar el crédito hipotecario, de mejorar el acceso al crédito, y a veces por obligación, por necesidad, casi les diría, la gente comenzaba a tomar créditos y a dar garantías, abarcando todos esos créditos. Les voy a poner un ejemplo. En épocas de alta inflación, no quiero decir más nada, doña Rosa cobraba la jubilación y se le fumaba entre los dedos el valor de la cosa. Entonces, cobraba la jubilación y se iba a la financiera que daba la vuelta, donde conocía al chico que lo conocía desde hacía mucho tiempo, de chiquitito. Decía, venga, doña Rosa, que yo deposite acá, que yo le voy a dar 3 puntos más que en el banco. Entonces la doña Rosa salía de la feria, iba a cobrar la jubilación y se la llevaba a la financiera y la depositaba ahí a 7 días. A 7 días, porque más de 7 días era un riesgo. Estoy hablando de épocas de altísima inflación. Las financieras, ¿qué hacían? O los bancos, captaban crédito, la gente generalmente renovaba y retiraba los intereses, entonces más o menos iba tirando con los intereses, y decía, no, renueve, le daba 3 puntos, ahora le voy a dar 6. Bueno, y los intereses, no, me da más interés en la financiera de acá a la vuelta, bueno. En ciertas épocas, la movilización del crédito hipotecario pretendió acompañar a la inflación a través de intereses, repotenciaciones, etc. Yo me acuerdo que cuando les daba estas clases, en otros tiempos, en épocas del Código de Vélez Arfiel, les ponía el ejemplo de una parejita de novios que salía el sábado a la tarde o a la nochecita, o antes de ir al cine, y recorría la calle San Martín o la calle Rivadavia, que por ahí no eran peatonales, y entonces pasaban por algún lugar, no quiero hacer nombres porque son bastante conocidos algunos, adquiera su vivienda, préstamo, acceso a la vivienda, bla, 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 financiera. Y bueno, vamos a entrar a averiguar. Entonces todos, claro, se lo pintaban de todos los colores. Y entonces finalmente cuando se metían en el crédito tenían que suscribir una hipoteca, celebrar una hipoteca, y después cuando pretendían pagarla cada día debían más y más y más. ¿Por qué? Porque se aplicaban sistemas de repotenciación, de indexación, cuyo más exponente, más tristemente célebre, fue la famosa circular 1050 del Banco Central, pero no solamente fue esa, hubo muchas otras. Lo cierto es que finalmente, ¿cómo terminaba la anécdota? Que no fue tal, fue una cruda realidad, terminaba con que cada cuota que se pagaba con mucho esfuerzo, como lo que se indexaba no era la cuota, sino el capital, entonces cada vez se debía más.
y más, y se pagaba y cada vez se debía más, porque lo que se actualizaba era el capital. Entonces el capital se terminaba dividiendo por X cantidad de cuotas, y aunque se hubiera pagado cierto número de ellas, las restantes, al estar indexada la totalidad del capital, nunca se terminaban de pagar. ¿Cómo concluía esto? Con una subasta en donde la financiera terminaba licitando hasta la altura del crédito y se quedaba con el mismo departamento o inmueble que había vendido para luego ponerlo en la vidriera y vendérselo a otro. Eso es así terminaba. Desde otro lugar aparece el fenómeno de las llamadas hipotecas abiertas. ¿Cuál es el fenómeno de las hipotecas abiertas? Es muy sencillo. Un señor en épocas de alta inflación tenía una cuenta corriente bancaria con un acuerdo que le permitía girar en descubierto, pero ¿qué pasaba? Llegaba julio, tenía que pagar los aguinaldos, llegaba agosto y tenía que comprar los suministros necesarios como para poder prepararse para la temporada que venía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que comenzaba a necesitar cada vez más crédito y ya el acuerdo no le alcanzaba, el sobregiro no le alcanzaba en la cuenta corriente, entonces lo iba a ver al gerente y el gerente le decía, bueno, no, está bien, usted es un gran cliente, yo le voy a abrir otra cuenta y le voy a dar otro sobregiro de esta nueva cuenta, con lo cual va a tener dos. Ah, le agradezco. Bueno, empezaba con eso hasta que tampoco le alcanzaba y entonces iba y pedía un crédito personal en el mismo banco y se lo daba. Bueno, hasta que un día el banco le decía, venga, fulano, mire, me llamaron de la central, nos va a tener que garantizar todas estas deudas que usted tiene, porque si no me van a echar. Ah, bueno, ¿y qué garantía? ¿Cómo hago para garantizar? Y no sé, tráiganme un inmueble, algo. Usted tiene una carpeta acá, pero nunca firmamos nada como garantía real. Entonces, ¿qué hacían? Se constituía una hipoteca en seguridad de todas las obligaciones contraídas y por la duda ponían las presentes y futuras. Y esta hipoteca global, a la que le ponían un techo generalmente alto para incluir a todas y a las deudas que se contrajeron, etcétera, etcétera, bueno, al estar dentro de las hipotecas, se entendía que eso era un crédito privilegiado. Y por lo tanto, como dijo alguno o alguna de ustedes, en una quiebra, en el ámbito de una quiebra, los acreedores privilegiados obviamente cobran primero. Y lo que queda, si es que queda algo, lo cobran los quirografarios o comunes. Entonces, los síndicos que representan a la masa, con el asesoramiento de abogados, porque los síndicos son contadores, planteaban la nulidad de estas hipotecas abiertas a todos los créditos presentes y futuros. Y claro, terminaban nulidificándose por defecto de especialidad, porque no había obligación garantizada, y además por defecto de accesoriedad, porque al ser una aspiradora de todos los créditos presentes y futuros, se transformaba en una hipoteca principal, sustantiva, no en una hipoteca accesoria. Entonces, en virtud de estos dos defectos que, digamos, atentaban, por así decirlo, contra dos caracteres esenciales, que son la accesoriedad y la especialidad en cuanto al crédito,
bueno, se cansaron de plantear y obtener la declaración de nulidad de todas estas hipotecas. El crédito hipotecario debía ser cierto y determinado, y esa certeza debe subsistir a lo largo de toda la relación. Pero la doctrina, propiciando la posibilidad de que en algún momento este país tuviera una economía sana, también pregonaba la posibilidad de consagrar en la letra de la ley una figura que de alguna manera pudiera garantizar créditos indeterminados, créditos que todavía no habían nacido al constituirse la hipoteca. Entonces, claramente, aparecen dos tipos de hipoteca. Una hipoteca denominada cerrada, que es la hipoteca común. Celebro un mutuo hipotecario, me dan un crédito por X razón, por el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, me dan un crédito por el saldo impago de una compraventa, y bueno, se constituye una hipoteca en garantía de esa suma de dinero, y esa es una hipoteca cerrada. La obligación existe, se puede identificar, la obligación garantizada, los sujetos, el objeto en la causa. En cambio, en una hipoteca abierta hay créditos que son indeterminados porque todavía no han nacido, no se conoce sus elementos, los elementos de la obligación garantizada, y por esa razón se la considera una hipoteca abierta. Esto que estaba prohibido en el Código de Vélez-Sarsfield comienza a recorrer un camino de validez dentro del cuerpo de este código, pero con una redacción muy oscura. Ahora, sancionada la ley 27271, el esquema está un poco más claro, bastante más claro, porque el 2189 dice, con la nueva redacción, que en la constitución de los derechos reales de garantía debe individualizarse el crédito garantizado y, por supuesto, indicándose los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El sujeto, los sujetos, el objeto y la causa. Entonces dice que el monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el capital del crédito. Sí. ¿Por qué? Porque el capital del crédito puede ser de 10 y lo acordado con la obligación garantizada puede ser de 10 y sumados sus intereses o algún otro accesorio puede llegar a 12, por ejemplo. Entonces ese monto puede no coincidir. No obstante, se considera satisfecho el principio de la especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, es decir, cuando no hay una hipoteca cerrada, ya hay una hipoteca abierta, porque los créditos son indeterminados, y el legislador aclara, sea que su causa exista al tiempo de su constitución o posteriormente. Porque a veces la causa existe, pero el crédito no nació. Sería el caso de un crédito eventual. Por ejemplo, se constituye una hipoteca sobre el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente existe, tiene un número, se identifica a las personas del acreedor y el deudor, pero no hay cuenta, no hay saldo deudor, no hay monto, no hay nada. Es más, el cliente puede o no llegar a tener un saldo impago, porque generalmente es rigurosamente pagador y deposita mucho antes de disponer de los fondos existentes. Entonces, puede no existir
esa deuda. Es algo eventual. Pero pueden hacer posteriormente la deuda, que es el caso de la persona que luego contrató con el mismo banco, por ejemplo, acreedor y deudor, que celebran otro contrato financiero del cual se desprende una deuda que antes de la constitución de la hipoteca no había nacido, pero sí después, sí con posterioridad. ¿Y qué pasa en ese caso? Entonces dice que se puede constituir una hipoteca en seguridad de créditos indeterminados, es decir, cuando nazca posteriormente, por ejemplo, siempre que el instrumento de constitución de la hipoteca contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto. Ese es el primer requisito. Que contenga la expresión del monto máximo garantizado. Entonces yo sé que esa hipoteca, que se llama de máximo justamente por esto, porque el techo es lo suficientemente alto como para comprender esta obligación que hoy existe y por la cual se constituyó una hipoteca, sumada a otras obligaciones que pueden llegar a nacer y que obviamente van a estar expresadas en dinero, con lo cual voy a tener que tener un techo en la cuantificación que me permita incluir estos nuevos créditos. Por eso se la llama de máximo, porque no puede superar ese monto. Los nuevos créditos sumados a los ya existentes, si es que hay alguno, no pueden superar ese máximo, por eso se la llama así. Entonces dice, ese es uno de los requisitos, ¿no? Si está indicado el monto garantizado, el plazo al que se sujeta, que no puede ser superior a 10 años, y en ese caso, aun cuando se venciere el plazo el plazo de 10 años, los créditos nacidos durante su vigencia, es decir, durante esos 10 años, o durante los 8 que fijaron las partes, o los 5 que fijaron las partes, porque los 10 años es el plazo máximo, hasta donde se podría fijar. Pero nada impide que las partes fijen uno inferior. Superior no, pero inferior sí. En ese caso, esos créditos nacidos durante el plazo estipulado por las partes van a quedar comprendidos en la garantía hipotecaria. Es decir, van a quedar incluidos en la hipoteca de modo tal que van a ser garantizados. No van a ser créditos quirografarios, porque nacieron bajo la vigencia de la garantía. Eso es lo que dice en el nuevo texto del 2189. ¿Esto lo entendieron? ¿Hay algo que me quieran preguntar? Estas son las hipotecas abiertas que hoy están permitidas. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Que me confundió al leer lo de Keeper. La causa fuente, ¿sí o sí tiene que existir al tiempo de la Constitución o no? Porque en un párrafo dice como que bien el código permitiría que no esté, digamos, la Constitución en la Constitución del contrato la causa fuente, que sería tan amplia que incluso permitiría que no esté la causa fuente. Tiene razón, Claudio. Lo dice la ley. Sea que su causa exista al tiempo de su constitución o posteriormente. No sabemos cuál va a ser la obligación que puedan hacer entre acreedor y deudor, pero ya está constituida la garantía que la va a receptar, o que eventualmente la va a receptar.
Y bien, entonces lo que sí o sí se tiene que indicar es el tope máximo. Y el plazo. Con el tope máximo se satisface el principio de especialidad en cuanto al crédito. Claro, porque ahí queda, ya sé cómo contestar la pregunta hasta dónde responde. Y va a responder hasta aquí, como máximo hasta aquí. Si la Es el suma es tema. mayor, por el resto va a ser quirografario, ¿no? Exactamente. Bien, gracias. Doctor, Sí, me queda una duda entonces. Si dice que la causa fuente puede estar o no cumpliría con el principio de accesoriedad y estaría garantizando algo que todavía no está. Digamos, o sea, si es hay una cierto, no lo cumple en el acto constitutivo, pero después aparece. Después aparece cumplida la accesoriedad. Ahí está la cuestión. Es decir, esa hipoteca no se transforma en principal, en sustantiva. La garantía siempre va a ir de la mano de una obligación garantizada. Si bien la obligación no existe, pero es como que dejan todo preparado para cuando nace. Entonces, en caso de nacer, ahí está la garantía. Y ahí, nítidamente, vamos a encontrar una obligación garantizada y una garantía que es accesoria de esa obligación. Eso Profe, sí, sería el caso que dijo usted de la cuenta corriente. En el caso de que arroje un saldo deudor, Bueno, nacería la obligación. Ahí la obligación es eventual. Ahí la causa fuente existe, que es Sí. la relación que nace en virtud de la cuenta número tal. Pero no hay un Lo que no crédito, hay- o sea, no hay. Lo que no hay es objeto hasta ahí. Pero la causa sí. ¿Eh? Por Profe, eso la o sea que obligación es eventual. perdón, entonces la causa puede ser determinable. Entraría Por dentro del supuesto. concepto de Siempre va a determinable. ser determinable. Si nace posteriormente también va a ser determinable. Es decir, no está determinada, pero después sí queda determinada. Es determinable. La especialidad, por eso se entiende cumplida con la especialidad. yo, doctor, tengo otra pregunta, pero no sé si lo va a explicar ahora. De la hipoteca cerrada, es lo que me complica a mí. La hipoteca cerrada es la más común de todas. Lo que pasa es que yo leí por ahí que decía que ese monto que se establece como máximo, ese monto, puede variar y que va a abarcar también los intereses posteriores o las costas del. No, pero eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. Como que no queda fijo el monto, digamos, sino como que se puede elevar. No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tiene que ver también con, algunos relacionan obviamente esto con el privilegio. Pero lo que hay que saber, porque en el caso de la hipoteca abierta, dice por todo concepto. O sea, vamos a repasar estas dos cosas. El 2187 dice, se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admitidas por la ley. Vamos a borrar esto último con las excepciones admitidas por la ley. Todo lo anterior se refiere a la hipoteca cerrada. Entonces, de este 2187, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando vos hablas de las hipotecas cerradas, serían las hipotecas determinables, porque están las indeterminadas. Perdón, determinadas. Serían claro, esas. Las que se pierden. por eso, Perdón. iba para ahí. Perdón. Vuelvo a la relación porque los estaba tratando de relacionar. Vuelvo.
al 2187, se puede garantizar cualquier crédito puro y simple a plazo condicional o eventual de dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa. Lo dejamos ahí. Vamos al 2189, el que se reformó. ¿Qué dice? En la Constitución de los Derechos Reales de Garantía debe individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa. El monto de la garantía debe estimarse en dinero. Esto se relaciona con el 2187 que acabamos de ver o de leer, cuando dice que el crédito puede ser de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en esos casos, ¿cómo cumplimos con la especialidad en cuanto al crédito? Estimando el monto, estimando la cuantía de esa obligación. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento de ese dar, o de ese hacer o de no hacer, el acreedor hipotecario va a ejecutar ese sucedáneo que es el monto, no el hacer o el no hacer. El monto va a ejecutar, la indemnización. Entonces el primer párrafo estaría de más, digamos, en ese artículo. ¿Cómo? El primer párrafo del artículo estaría de más, digamos, en el ¿Por qué 2187. estaría de más? Estaría repetido el 2187. Si se cumple con el monto y no con la individualización de la obligación, ¿para qué lo repite? Ya estaría individualizada por el artículo anterior del 87. Pero porque está hablando de la especialidad en cuanto al crédito. Entonces dice que hay que identificar los sujetos, el objeto y la causa. ¿De qué? De la obligación garantizada. Claro, pero no lo cumple con el monto a la especialidad en cuanto al crédito. Esperen. Identificamos los sujetos, el objeto y la causa. El objeto es una obligación de hacer. Correr el caballo rayo en la 5ª carrera de Palermo el domingo. Hacer el traje de novia para el casamiento de Juanita el sábado a la noche. ¿Qué ejecuta el acreedor hipotecario? Ejecuta no el hacer el traje de novia o el correr la carrera. No la corrió el jockey y bueno, está estimado el monto de esa obligación. Eso es lo que le van a ejecutar si no cumplió. Porque la garantía está para eso. Lo mismo para la modista. Entonces, además de estos elementos de la obligación, esenciales, sujeto, objeto y la causa, el 2189, que habla de la especialidad en cuanto al crédito, dice que el monto de la garantía debe estimarse en dinero. Y puede no coincidir con el capital del crédito. ¿Por qué? Porque la obligación puede ser dineraria, puede incluir intereses, puede no incluir intereses. Ahora después vamos a ver de qué se trata. Hasta ahí estamos hablando de hipotecas cerradas. Ahora vamos a las hipotecas abiertas o de máximo. Dice, se considera satisfecho el principio de la especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados. Es decir, en la hipoteca cerrada se garantizan créditos determinados. En la hipoteca de máximo o abierta
se garantizan créditos indeterminados. Y después sigue el artículo diciendo, sea que su causa exista al tiempo de su constitución o posteriormente, porque pueden hacer con posterioridad, para lo cual hacen falta dos requisitos en el instrumento. Por eso dice siempre que el instrumento contenga la indicación de el monto máximo, hasta dónde la hipoteca va a responder por esos nuevos créditos que puedan nacer, y el plazo al que se sujeta esa hipoteca, que no puede exceder de 10 años, puede ser de 5. Entonces, las partes saben que esa hipoteca no solo va a garantizar los créditos determinados, cerrada, los que ya existen. Si se establece una hipoteca de máximo, abierta, las partes saben que los créditos que nazcan con posterioridad van a estar cubiertos hasta el monto previsto como máximo, van a estar cubiertos, siempre que nazcan dentro del plazo de vigencia pactado. Esos créditos que no existían, que eran indeterminados al momento de la Constitución, van a ingresar a la hipoteca y van a participar de la garantía. ¿Ahora lo entendieron un poco mejor? Sí, profe. Créditos indeterminados, hipoteca abierta de máximo, hasta el máximo. Cuando el crédito es cierto y determinado, la hipoteca es la hipoteca común, la hipoteca cerrada. Exacto. Ahora, la otra cuestión. La extensión, que era lo que le preocupaba a Gastón Arrechea, no lo deja dormir. Lo estoy viendo, tiene una cara de preocupado, muy... Bueno. Dice el 2193. La garantía cubre el capital adeudado y los intereses posteriores a su constitución. Es decir, capital e intereses. Como así también los daños y costas posteriores que provoca el incumplimiento. Los intereses, daños y costas anteriores a la constitución de la garantía quedan comprendidos en su cobertura solo en caso de haberse previsto y determinado expresamente en la convención. Es decir, si se debían intereses anteriores a la hipoteca, no están comprendidos. Salvo que al constituirse diga, bueno, se debe tanto de capital y hay que reconocer, acá había una deuda, por lo tanto se debe tanto de intereses también. Entonces ahí los intereses anteriores están comprendidos en la garantía. Pero de no estarlo, lo que sí, los rubros que están comprendidos son el capital, los intereses posteriores a la Constitución y los daños y costas por el incumplimiento. En el caso de la hipoteca de máximo, todos estos rubros, todos, no pueden exceder del máximo previsto. Todos. Por eso dice
Dice así: siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto, Gastón Arrechea, en todo concepto, capital, intereses, daños, costas, todo no puede exceder del máximo. Ahí está. ¿Quedó claro? Claro, pero en los determinados te estableces el monto y puedes superarlo entonces. En los determinados sí. ¿Cómo? En los créditos determinados sí, entonces se puede superar ese monto. No. Por eso, esa es la duda. O sea, ¿para qué serviría el monto? ¿Queda comprendido dentro también de ese monto máximo en los créditos determinados? No. A ver, El indeterminado, nada más. en la hipoteca, en principio, claro, en la hipoteca el capital está determinado y están determinados los intereses, pero yo no sé cuál es el monto de los intereses que va a correr con posterioridad a la Constitución hasta que se termina cobrando y ejecutando. Ahí no está determinado el monto. Pero la hipoteca de máximo, es decir, ahí está determinado el monto del capital y está previsto cuáles van a ser los intereses. Pero en la hipoteca de máximo tiene que estar todo incluido dentro del monto previsto. ¿Por qué? Porque hasta ahí es el máximo, ahí es el techo, no hay más. Responde hasta ahí, cubre hasta ahí. Esa es la función de la hipoteca de máximo. Profe, ¿no se corre el riesgo de inflar el tope máximo? Primero por todos estos conceptos que se incluyen y por la inflación, que se estipule un tope máximo excesivo. Y a veces se estipula un tope máximo previendo la posibilidad de que haya inflación. Por eso la cuantificación de las hipotecas generalmente se hace en dólares. Ah, está bien, no sabía. Y después no entra a jugar el artículo que lo que es lo que es estipulado en moneda extranjera, ahí entraría a jugar el problema de Bueno, que son ahora vamos obligaciones para ahí. Ahora vamos para ahí, ahora vamos. Yo justo Ahora. iba a preguntar eso, en tema de moneda extranjera, después, ¿qué dólar se tomaría para poder depositar? Porque se depositan pesos ahí. No, bueno, ahí, no, ahí es la tenemos cosa. Se un considera festival. obligación de dar cosas. Claro, Profe, pero el pero tema, tenemos muchos conforme dólares, muchos valores. Ahí tenemos ¿Cuál un sería? festival. Ahí tenemos un festival. Claro, porque está el artículo que si es en moneda extranjera, ¿no? Se considera obligación de dar cosas ciertas, entonces. Claro, por eso. Miren, Al no No, ser no correspondería moneda pagar en dólares. claro, Eso por iba a eso, decir. al no ser moneda oficial de acá de Argentina, tenés que depositar pesos. Pero, ¿cómo lo pasás? miren, hay muchos problemas con relación a todo esto. Y los problemas tienen que ver con la realidad y la ficción. No voy a tomar una postura política, ni mucho menos. Simplemente trato de decir lo que yo pienso desde el punto de vista jurídico. Hoy les dije que quien dice quien dice hipoteca, dice crédito. ¿Por qué? Porque la hipoteca como garantía es un instrumento de crédito. Es decir, me prestan dinero para pagar el saldo de una compraventa inmobiliaria, para pagar el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, para pagar cualquier obligación que se proyecta en el tiempo, me dan un crédito. Es decir, que
quien dice hipoteca dice crédito, pero quien dice crédito dice tiempo. Al deudor se le da plazo para pagar. Cuando se le da crédito, se le da un plazo para pagar. Yo uso la tarjeta de crédito porque no pago ahora. Voy a pagar cuando la tarjeta venza y tenga que pagar el resumen. Y a veces ese resumen lo puedo pagar en cuotas. Eso es crédito. Ahora bien, el dinero tiene una doble función. Hay un autor alemán que escribió un libro fenomenal que se llama Teoría Jurídica del Dinero, Nussbaum, que dice que el dinero no es una figura jurídica. El dinero es una figura extrajurídica. Y tiene razón, porque lo que nosotros tomamos como dinero para otras sociedades no es dinero. Recuerdo una vez que un amigo me contó que fue a Egipto y el señor que les alquiló los camellos y que los llevó a andar en camello por el desierto, le ofreció comprarle a su hija, muy bonita, en aquel momento creo que tenía 20 años, y le ofrecía 20 camellos. Es decir, que el camello era tomado como una unidad de valor, como una medida. Y esa es justamente una de las funciones del dinero. El dinero es una unidad de medida. ¿Medida de qué? Es una unidad para medir el valor de las cosas en el mercado, el valor de las mercancías. Es un metro o patrón que como unidad sirve para medir el valor de las mercancías en el ámbito de determinado mercado, que puede ser el mundo en general. Esto se relaciona con la segunda función que tiene el dinero, que es que el dinero es un medio de pago, es el medio de pago universal, porque toda obligación, sea de dar, de hacer o de no hacer, aunque no sea dineraria, termina convirtiéndose en dineraria en caso que no se pueda cumplir in natura y haya que pagar la indemnización. ¿Y en qué se paga la indemnización? En dinero. Entonces, el dinero como medio de pago sirve para cancelar obligaciones. Esto ustedes ya lo conocen cuando vieron obligaciones de dar dinero. El problema de la inflación es que cuando las partes tomaron al contratar esa unidad de medida, la misma se va deteriorando, va disminuyendo en su valor, en el valor que mide, y consecuentemente va perdiendo el espacio original, de modo tal que, pasado cierto tiempo, el dinero, que es muy sensible a los efectos del tiempo, pasado cierto tiempo, les decía, se van a necesitar muchas unidades de medida ahora reducidas para llegar a completar aquella medida prevista por las partes al tiempo de contratar. Eso es lo que
desvirtúa absolutamente las obligaciones inicialmente pactadas. Y el llamado pacta sunt servanda, es decir, que somos esclavos de nuestra palabra y de lo que pactamos, después lleva a situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que las partes previeron al tiempo de la contratación. Porque si cumplimos exactamente con aquello que pactamos, hoy el monto previsto al cabo de cierto tiempo ha quedado absolutamente trastocado con los nuevos valores. Ustedes piensen que el Código Civil y Comercial se sancionó en el año 2015. O sea, entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. Y yo recuerdo que más o menos en aquel momento el dólar, más allá de que había muchos dólares, pero el dólar, el verdadero, el de la calle, estaba en 12 pesos, etcétera, etcétera, 15, 14, más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquel monto en pesos, expresado en pesos, que en un 2015 las partes se sentaron y previeron, hoy ese valor se ha multiplicado notablemente, de modo tal que la operación en pesos ha quedado absolutamente desvirtuada. Nuestro país tiene un grave problema. Es autodestructivo. Y lo primero que destruye es su propia economía. ¿Qué es lo primero que a ustedes se les ocurriría destruir para destruir su propia economía? La moneda. Es un país que no tiene moneda. Ese es el grave problema que tenemos. No tenemos moneda. Entonces tenemos que estar recurriendo a otra moneda que sea referente de los valores que la nuestra no expresa, porque no tenemos. Es decir, lo que figura en los billetes, lamentablemente, no es, lo digo, ustedes me entienden, no es una verdadera moneda, porque la verdadera moneda es la que expresa un valor constante, sustentable. Entonces allí, en el Código de Vélez-Sarsfield, se discutía, porque también existía el fenómeno inflacionario, en otros tiempos se discutía qué pasaba con aquellas obligaciones o aquellas hipotecas que habían sido constituidas y que estaban expresadas, la cuantía de esas obligaciones estaban expresadas en moneda extranjera, sea dólares, rupias, etc. El Código de Vélez-Sarsfield contenía un artículo que era el 617, que decía que cuando la obligación fue de dar moneda que no sea de curso legal en la República, o sea, cuando el deudor se hubiera obligado a dar moneda que no fuera de curso legal en la República, la obligación será considerada como de dar cantidades de cosas. Ese encuadre jurídico se relacionaba con lo que disponía el propio código 2 artículos más adelante, que era el 619, en donde se consagraba una obligación alternativa de fuente legal, porque decía que el deudor se libera de esa obligación
pagando el equivalente en moneda de curso legal, moneda nacional, a la cotización del día del vencimiento de la obligación, obviamente en la plaza respectiva. Entonces ahí había una obligación facultativa que le permitía al deudor liberarse pagando por el equivalente a aquella cotización. Ahí la doctrina se dividió. Y se dividió no sobre la base de criterios jurídicos, sino que entremezclaron cuestiones o aparecieron o afloraron cuestiones que tenían que ver con lo ideológico, con lo político, más que con lo económico. ¿Por qué? Porque se hablaba de la soberanía, del poder del Estado de acuñar moneda, de cómo podía ser que las obligaciones se asumieran en una moneda extranjera. Era un factor extranjerizante. Quienes sostenían eso no conocieron nuestra historia. Nuestra historia no necesito contársela yo, pero cualquier historiador razonable que diga la verdad le va a poder informar que este país nació como consecuencia de un conjunto de provincias que en su tiempo conformaron el virreinato más pobre que tuvo España en América. Nosotros no teníamos nada. No teníamos el oro de los incas, no teníamos el oro de los aztecas, no teníamos nada. El llamado virreinato del Río de la Plata era así denominado porque el río este tan ancho que remontando el Paraná nos llevaba a La Plata no era nuestra, La Plata era del Potosí, ahí estaba La Plata. Lean historia. Esa era La Plata, del virreinato del Río de la Plata. A nadie se le podría ocurrir que el Río de la Plata es de plata, porque es color marrón. Sí. ¿Quién me iba a preguntar algo? No sé quién me quería preguntar algo. Pero bueno, voy a seguir. Cuando vino la independencia, antes de la independencia, estas colonias primero vivían de los desechos de Europa, lo que venía en aquellos galeones que en la época de los Austrias comerciaban con nosotros, con las colonias, porque éramos los únicos que podíamos comerciar. Entonces nos traían el sobrante de todo aquello que había en Europa, y nosotros le entregábamos todas nuestras mercancías de aquí, nuestras materias primas. Después, en tiempo de los Borbones, la cosa se fue flexibilizando, pero por sobre todas las cuestiones, la flexibilización vino por el contrabando. Ese fue el factor por el cual se agilizó el comercio y el puerto de Buenos Aires comenzó a ver cómo ingresaban mercancías, algunas oficialmente que permitían recaudar a la aduana y otras no tan oficialmente, que eran las que venían a través del contrabando. Y el contrabando lo ejercitaban
barcos de otras, por supuesto, nacionalidades que no eran los españoles precisamente, eran barcos franceses, ingleses, holandeses, que iban a Sudáfrica, portugueses también, que daban la vueltita porque el Brasil era territorio, lo que después fue Brasil, formaba parte del imperio de Portugal. Bueno, nosotros bajamos de los barcos, somos esa consecuencia. Y el Código Civil, que comenzó su vigencia en 1870, cuando así fue redactado por Vélez Sarsfield, ¿con qué finalidad se redactó ese artículo? ¿Para repudiar nuestra noble soberanía? No, al contrario, era para facilitar el comercio y ayudar a nuestros comerciantes que podían fácilmente negociar en rupias, libras esterlinas, florines o lo que fuere, y liberarse, tomar las mercancías que traían los barcos extranjeros y liberarse pagando en la moneda de curso legal, a través de esa consideración. Pero los que consideraban que no, que estaba en juego la soberanía, decían, no, de ninguna manera, la moneda extranjera no es dinero, es una cosa. Y yo, a la distancia, les contestaría, claro que es una cosa, pero no es dinero. ¿Alguien vio un billete de $1, una moneda de libras esterlinas, un euro? Es una cosa, pero a alguien se le ocurriría sostener que eso no es dinero. A nadie. Es dinero. Que no sea la moneda de curso legal, eso es otra cosa, pero es dinero. Ahora bien, la hipoteca debe estar expresada en dinero. Nadie en ningún lado decía del Código Civil que debía estar expresada en moneda nacional. Por lo tanto, las partes bien podían, sin violar el orden público, bien podían establecerla en dinero que no fuera la moneda de curso legal y que fuera otra moneda extranjera. Pero, profe, sí. La hipoteca debería estar expresada en dinero. ¿No sería la obligación? Porque la obligación es lo que se debe cumplir en dinero. La obligación puede ser dineraria o puede ser de hacer o de no hacer, pero la hipoteca, que es la garantía, también la obligación generalmente está expresada en dinero, en la moneda extranjera. Bien. Por ejemplo, una compraventa inmobiliaria. Nadie, muy rara vez, ustedes van a comprar un inmueble y se encuentran con un precio expresado en pesos. Es muy raro. Muy rara vez. Entonces, generalmente la cuantía y la identidad de moneda entre la obligación garantizada y la de la obligación hipotecaria coincide. Entonces, espérenme un segundito que tengo que atender una cuestión y ya estoy con ustedes. No se vayan. De nuevo, aquí estoy de nuevo.
como todo se atrasó, porque se atrasó la clase, yo tenía que cumplir con una obligación y bueno, justo me pasaron a buscar. Esto de las obligaciones dinerarias lo voy a terminar en la próxima clase. Y ahí vamos a terminar con el tema garantías. Vamos a ver algunos otros factores de las garantías. Y yo voy a comenzar a hablarles de las acciones reales. Y les voy a dar algunos otros trabajitos para que discutamos, porque hoy hablé más yo que ustedes. Y yo quería que ustedes hablaran un poco más. ¿Le puedo hacer una preguntita cortita? Bueno, El objeto con el que se garantiza la obligación, digamos, el inmueble en el caso de una hipoteca, ¿la evaluación es la fiscal o el valor de plaza? La evaluación del inmueble, ¿cuál sería? Creo que fiscal. no, creo que nos estamos confundiendo. El Pero el inmueble es el inmueble dado en garantía. Vamos a pensar en una hipótesis. Hay un señor que va a comprar un inmueble. ¿En cuánto se vende? Se vende en $100.000. A lo mejor la evaluación fiscal son 4 millones de pesos. Pero las partes saben que el inmueble vale $100.000. Entonces, en esa compra-venta, el comprador paga 50 y queda debiendo 50. Se constituye una hipoteca por los 50 del saldo impago, que el deudor va a tener que pagar en X cantidad de cuotas, o todo junto dentro de un año tiene que venir con los 50 más los intereses. La evaluación fiscal no tiene nada que ver ahí. Ah, perfecto. Profe, La evaluación fiscal generalmente está vinculada con factores tributarios, impositivos. En el único caso que importaría el valor del inmueble es en el caso de que no cumpliera y lo remataran, ¿no? Ahí únicamente importaría el valor del inmueble. No, lo que ocurre es que el valor del inmueble uno lo considera en función de la garantía. Siempre va a buscar una garantía que sea lo suficientemente sólida como para cubrir ese importe. Bueno, para la clase que viene les voy a hablar de algunos temas relacionados con la hipoteca de dar moneda extranjera y algún caso jurisprudencial. Y después vamos a ver si podemos cerrar algo de la parte general de las garantías que haya quedado inconcluso, y ya después me voy a abocar a hablarle de las acciones reales y vamos a hacer algún ejercicio, así charlamos entre nosotros. Estos temas, hoy no vi mucha cantidad de alumnos y no vi caritas. Estos temas, no necesito decirles que son temas de examen. Sí. No necesito decirles. Así que Igual, bueno. profe, somos pocos en general, me parece. No, ya sé que son pocos, pero bueno, es importante sostener la cursada. Bueno, chicos, cualquier cosa me consultan por el campus. Y si no, ya Gracias, saben que el miércoles que viene estoy con eso. Quiero decirles que yo tengo memoria visual y a veces no tomo en los parciales, pero me acuerdo. Y estoy con la computadora
viendo cómo toman los parciales o estoy enterándome de qué pasa en esta mesa o qué pasa en esta otra. Bueno, salute. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, adiós, luego. hasta luego. Chao, gracias. Sí, sí.